Law number 6. Ley número 6. The law of the catalyst. La ley del catalizador. Law of the catalyst says winning teams have players who make things happen. La ley del catalizador dice los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. Let me begin this lesson by defining 2 words for you. Voy a comenzar esta lección definiendo 2 palabras. The first word is humility. La primera palabra es humildad. And by the word humility, I want you to write this sentence. Y bajo humildad escriba esta frase. As a leader, I realize Como líder me doy cuenta I am no better than the people I lead. que no soy mejor que las personas que dirijo. That should be the humble attitude of any leader. Ese debería ser la actitud humilde de cada líder. They should not think of themselves any higher than of others. No deberían pensarse por encima de las demás personas. Just because you're a better doesn't mean that you're a better person. Solamente porque usted es un mejor líder no quiere decir que usted es una mejor persona. So again, look at the definition of humility. Así de nuevo, vea esta definición de humildad. As a leader, I realize I am no better than the people I Como lead. líder me doy cuenta que no soy mejor que las personas que dirijo. Now let me give you the second word. La segunda palabra, Charisma. carisma. I'm speaking of the word charisma now, not in any kind of a doctrinal term, Ahora estoy hablando de carisma no en ningún sentido doctrinal, but I'm speaking more of a person that can make things happen. sino como una persona que puede hacer suceder o hacer suceder las cosas. A catalyst. Un catalizador. Let me define charisma. Le voy a definir la palabra carisma. As a leader, I realize Como líder me doy cuenta o reconozco that my actions are more important que mis acciones sí son más importantes than the people I lead. que las personas que dirijo. Now, I want to make sure you get the picture here. Ahora es muy importante que usted entienda el cuadro. As a leader, I realize that my actions, Como líder reconozco que mis acciones, what I say, what I do, lo que digo, lo que hago, are more important than the actions of the people that I lead. sí son más importantes que las acciones Because when you're in a leadership position, de las personas que dirijo, porque cuando usted está en una posición de liderazgo, everything you do is exaggerated. todo lo que usted hace es exagerado. That can be positive and that can be negative. Eso puede ser positivo o puede ser negativo. That can be a plus, that can be a minus. Eso puede ser un a favor o un en contra. But part of the territory of a leader Pero parte del territorio de un líder is that that person becomes bigger than life. es que esa persona, ese líder, se convierte más grande que la Now vida. let's look at these 2 words just for one more moment before I teach this lesson. Vamos a seguir viendo estas 2 palabras por un momento más antes de continuar con esta lección. Humility. Humildad. As a leader, I realize I am no better than the people I Como lead. líder reconozco que no soy una mejor persona que las personas que dirijo. Charisma. Carisma. As a leader, I realize that my actions are more important than the people I lead. Como líder reconozco que mis acciones son más importantes que las personas que dirijo. And in the Bible, Peter was a catalyst. En la Biblia, Pedro fue un catalizador. He opened the eyes of the Jewish people in accepting the Gentiles as part of the new covenant. Pedro logró abrir los ojos de los judíos en cuanto a que aceptaran a los gentiles como miembros del nuevo pacto. So let me give you the functions of a team catalyst. Así que permítame darle a usted las funciones de un equipo catalizador. Number 1, Número 1, they set the context. establecen el contexto. In Acts chapter 11, En Hechos capítulo 11, when Peter stood before the Jewish people, cuando Pedro se paró delante de la gente he said to them, he told them exactly what had happened. y les habló exactamente lo que había sucedido. In other words, he gave them the story and context of his experience. En otras palabras, les explicó la historia en el contexto de su experiencia. Peter clearly and forcefully explained what God had done. Pedro claramente y con mucha autoridad explicó lo que Dios había hecho. One of the strengths of a catalyst Uno de los fuertes de un catalizador is they have the ability to speak with clarity es que tienen la habilidad de hablar con claridad in times of uncertainty. en tiempos de inseguridad.
Catalysts inspire the following in their teams. El catalizador inspira que su equipo lo siga. Expectation. It's in your notes. Expectativa, está en sus notas. Los catalizadores inspiran lo siguiente a sus equipos. In other words, Páginas 25, expectativa. Sorry. In other words, a catalytic leader has the ability to create expectations in the people that he or she would lead. Es decir, que el líder catalizador tiene la habilidad de inspirar la expectativa en las gentes que está liderando. For example, what did Moses say to the children of Israel Por ejemplo, ¿qué fue lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel when he was trying to march them to the promised land? cuando estaba intentando llevarlos a la tierra prometida? He said, the land that we're going to is a land that flows with milk and honey. Les dijo, la tierra a la que vamos es una tierra que fluye leche y miel. He had the ability to create anticipation and expectation. Él tuvo la habilidad de crear expectativa en el pueblo. And catalytic leaders do that. Y líderes catalizadores logran eso. Another example, what did Jesus do when he called his disciples? Otro ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando llamó a sus discípulos? He looked at the fishermen and said, Él miró al pescador y dijo, follow me and I will make you fishers of men. sígueme y te haré pescadores de hombres. Catalytic leaders have the ability to take someone that is common, Líderes catalizadores tienen la habilidad de tomar a alguien que es común, doing something that is common, haciendo algo que es común and create an expectation y crear una expectativa that is uncommon. que no es nada común, que es nada común, perdón. So catalysts inspire their following teams to, one is expectation. Entonces los catalizadores inspiran lo siguiente a sus equipos. Número 1 es expectativa. Secondly is encouragement. Número 2 es ánimo. They have the ability to encourage people. Tienen la habilidad de animar a las personas. And remember this, encouragement is the oxygen of the soul. Y recuerde lo siguiente, el ánimo es el oxígeno del alma. It allows us to breathe. Nos permite respirar. Let me explain. Le explico. How many of you would raise your hand and say, John, I like to be encouraged? ¿Cuántos de ustedes podrían levantar la mano y decir, John, a mí me gusta que me animen? All of us want to be encouraged. Todos queremos ser animados. Our best friends are people that encourage us. Nuestros mejores amigos son aquellos que nos animan. If somebody in our congregation says it was a great sermon, Si alguien en nuestra congregación nos dijo que predicamos muy bien, we say, oh, they have the gift of discernment. y decimos, uy, ellos tienen el don de discernimiento. We all like to be encouraged. Todos queremos ser animados. It's the oxygen of the soul. Es el oxígeno del alma. Catalytic leaders have the ability to encourage people Líderes catalizadores tienen la habilidad de animar a la gente in discouraging en situations. momentos desalentadores. Gracias. In other words, what makes a leader great En otras palabras, ¿qué es lo que hace un líder grande? is to take a person that things are not going great Es tomar a una persona a quien no le está yendo muy bien and get them to have faith. y ayudarlos a tener fe. Remember this. Recuerden esto, Where there is no faith in the future, donde no hay fe para el futuro, there is no power in the present. no hay poder en el presente. The energy that we receive today La energía que recibimos hoy is based on our hope of tomorrow. es basada en nuestra esperanza And we del all want mañana. to be encouraged. Y a todos nos gusta ser animados. Just as how many of you do not like to be discouraged? Ahora, igualmente, ¿a cuántos de ustedes no les gusta que los les animen? Okay. How many of you know somebody that encourages you? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que les anima? You like to see them come around, don't you? Les gusta ver cuando llegan ellos, ¿verdad? Oh, you think, oh, here they come. Cuando los ve llegar dicen, uy, ahí vienen. Tell me more, tell me more. Dígame tell me más, more. dígame más, dígame más. And then you see somebody that discourages Y you, luego ve a una persona llegar que lo desanima. and you go, oh Dice, no. dice, oh, no. How many of you ¿Cuántos de ustedes have ever seen somebody coming ha visto a alguien llegar that you didn't want to see coming? que no quisieron ver llegar? And you saw them before they saw you. Y usted los vio a ellos antes de que ellos lo vieran a usted. How many of you ¿Cuántos de ustedes have done this han hecho esto? at least once? Por lo menos una vez en su vida. Uh-huh. Sí. So that person that's sitting beside you, Así que esa persona que está sentada a su lado, if the next time you start coming to them, el siguiente día que usted se acerca a ella
And they duck away from you. y ellos se esconden de usted, That says something about you. eso está diciendo algo acerca de usted. Catalytic leaders create expectation. Líderes catalizadores inspiran expectativa, They encourage you. lo animan, They give you confidence. le dan confianza. In other words, they make you feel more secure and confident about what you're doing and who you are. Es decir, que lo hacen a usted sentir más seguro de usted mismo y confiado en qué es lo que está haciendo. And finally, catalytic leaders create amazement. Y finalmente los líderes catalizadores inspiran asombro. People begin to be amazed at what's getting accomplished that they never thought would happen. La gente empieza a asombrarse de las cosas que están sucediendo porque nunca habían sucedido. The second function of a team catalyst, La segunda función de un equipo catalizador, they set new standards and provide new direction. establecen nuevos valores morales y proveen nuevas directivas. In other words, they have the ability to turn things around. En otras palabras, tienen la habilidad de voltear las circunstancias y redirigirlas. If the team is going, if the organization is going in the wrong direction, Es decir, si la organización va en un rumbo equivocado, they have the ability to stop that negative momentum ellos tienen la habilidad de detener ese rumbo negativo and turn it around into positive y momentum. voltearlo a un rumbo positivo. In my book, Developing the Leader Within You, En mi libro Desarrolla el líder que está dentro de ti, I say that the ability to create positive change digo o escribo lo siguiente: la habilidad de crear cambio positivo is the acid test of a leader. es la prueba final de un líder. In other words, if you really want to test how good of a leader you are, En otras palabras, si usted realmente quiere probar qué tan buen líder es usted, take something that is not doing well, tome algo que no está funcionando muy bien, stop the bad momentum, detenga el rumbo equivocado turn it around, y voltéelo and make it positive. y hágalo positivo. If you can do that, you're a very good leader. Si usted logra hacer eso, usted es un gran líder. If your organization is already going the right way, Si su organización ya va por un rumbo correcto and you get in the front of it, y usted se para delante that de, doesn't mean you're a great leader. no quiere decir que usted es un gran líder. You can tell you're on the road to success Usted puede darse cuenta si está en el rumbo al éxito, because it is uphill Porque- all the way. porque el éxito es un camino de cuesta arriba hasta llegar. If things are going easy Si las cosas vienen and the fácil organization is moving along on its own, y la organización está funcionando solita, it's because you're going downhill. es porque usted está en cuesta abajo. That's not a good thing. Eso no es algo bueno. Number 3, Número 3. catalytic leaders move without hesitation. Líderes catalizadores se mueven sin vacilar. They are people of action. Son hombres de acción, mujeres de acción. So let's look at the natural tendencies of all teams. Así que vamos a ver las tendencias naturales de todos los equipos. First of all, the natural tendency of a team is to plateau. Primero, la tendencia natural en un equipo es quedarse estancado. The second natural tendency of a team is to lose focus. Lose focus. This is wrong again. Ok, tenemos otra traducción incorrecta. Dice quedarse, no debe decir quedarse. Escriba nada más esto: perder el enfoque. Frase totalmente nueva: perder el enfoque. Una tendencia natural de todos los equipos es perder el enfoque. Can I go? Number 3, to lose rhythm, something that I've lost. Yeah, sorry. Número 3, perder ritmo, por ejemplo, como el que yo acabo de perder ahorita. Next, Número 3 o 4, to lose players. estamos en 4. Número 1 es quedarse estancado. Número 2, perder el enfoque. Ah, claro, ok, es que es número, no tienen números lo que estamos poniendo ahorita. Yo dije número 4, es quedarse estancado, perder el enfoque, perder ritmo, como el que estamos perdiendo ahorita, perder miembros. Now we're back on track, sorry. Yeah, well, what happened was I said,
number 4 here, and they thought we were going on to this. Yeah, That was my fault. I'm so sorry. Are you the weak link? Goodbye. You are the weakest link. It's me. Next, lose energy. El que sigue, perder energía. Lose unity. Perder unidad. Lose momentum. Perder impulso. Those are the natural tendencies of a team. Esas son las tendencias naturales de un equipo. Again, the natural tendency of a team is to automatically go downhill. De nuevo, la tendencia natural de un equipo es ir cuesta abajo. Number 4, Número 4. they expand horizons and define circumstances. Expanden los horizontes y definen las circunstancias. In other words, they take something that is, Es decir, toman algo que es, they redefine it, lo redefinen and they make it bigger. y lo hacen más grande. So let me give you the characteristics of a catalyst. Así que le voy a dar las características de un catalizador. Letter A, Letra A. they're intuitive. Son intuitivos. In other words, a catalyst senses an opportunity, Es decir, un catalizador detecta una oportunidad and as a result, the team y benefits. como resultado el equipo se beneficia. Letter B, Letra B. they communicate. Es comunicativo. They say things that others do not say so the team can be successful. Dice cosas que otros no dicen para que el equipo tenga éxito. Letter C, they're passionate. Letra C. Apasionado. They feel things that others do not feel so the team can be successful. Siente cosas que otros no sienten para que el equipo tenga éxito. Letter D, they're talented. Letra D. Talentoso. They can do things that others cannot do so that the team can be successful. Puede hacer cosas que otros no pueden hacer para que el equipo tenga éxito. Letter E, they're creative. Letra E. Son creativos. In other words, they think things that others do not think so the team can be Es successful. decir, piensan cosas que otros no piensan para que el equipo tenga éxito. Letter F, they initiate. Letra F. Iniciativos They do things that others cannot do. o iniciadores. Hacen cosas que otros no pueden hacer. Letter G, they're responsible. Número G. Letra G. Son responsables. They carry things that others do not carry so the team can be successful. Se encargan de cosas que otros no harían para que el equipo tenga éxito. Letter H, they're generous. Letra H. Son generosos. They give what others do not give so that the team again can be successful. Dan lo que otros no dan para que el equipo tenga éxito. Number 8, they're influential. Letra I. Son influyentes. They influence people that others do not influence so that the team can be successful. Influencian gentes que otros no influencian para que el equipo tenga éxito. Here's the number 1 characteristic of a catalytic leader. Esta es la característica número 1 de un líder catalizador. They have the ability to make things happen. Tienen la habilidad de hacer suceder las cosas. I have often said there are 3 kinds of people. He dicho en muchas ocasiones que hay 3 clases de personas. Number 1, those who have no idea what happened. Hay aquellos que no tienen idea de qué fue lo que sucedió. How many of you know some of them? ¿Cuántos de ustedes conocen algunos de esos? Number 2 Número 2, is the person who wonders what happened. la persona que se pregunta ¿qué pasó? And number 3 is the person who makes things. Y la tercera clase de persona es la persona que hizo suceder las cosas. In the States, we have a term for a person who causes things to happen. En los Estados Unidos tenemos un término para para aquellas personas que causan que las cosas sucedan. We talk about these leaders as people who can provide a breakthrough for others. Hablamos de estos líderes como quienes producen un irrumpir en otros. In other words, they lead in such a way, En otras palabras, lideran de tal manera they allow people to break through to a new level of living que permite que las personas irrumpan en una nueva manera de vivir that they would have never achieved on their own. que nunca antes hubieran logrado solos. Think about it for a moment. Piensen esto un momento. Leaders are people who take others to a higher level than they can achieve on their own. Los líderes son aquellas personas que logran llevar a otras personas a un más alto nivel que han logrado. And that's the value of leaders. Amen? Y ese es el valor de líderes, amén.
And so as leaders, we are to be breakthrough type of individuals. Así que como líderes, usted y yo necesitamos ser individuos que sepamos irrumpir. Let me give you a wonderful example of a breakthrough person. Le voy a dar un ejemplo de una persona irrumpidora que provoca rompimientos. Just go for it. There'll be 10,000 opinions on that word, so let's go. Do you need a breakthrough? No, we don't. Yeah, no, we're fine. The father of the prodigal son El padre del hijo pródigo is a classic example es un ejemplo clásico of taking an individual de llevar a un individuo to a higher level a un nivel más alto than they ever thought possible for themselves. que jamás habían pensado posible para sí mismo. You know the story. Ustedes conocen la historia. The kid comes home to dad. Regresa el hijo a casa, He's sorry for what he's done. está arrepentido por lo que ha hecho He says, just let me be a servant. y dijo, permíteme nada más ser un jornalero. What's the father do? ¿Qué es lo que hace el padre? The father says, no, no. El padre dice, no, 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 Bring the ring. traigan el anillo, Bring the robe. traigan la bata, Bring the sandals. traigan las sandalias. You're my son. Tú eres mi hijo. The father allowed the boy, El padre permitió que el hijo, because he was a breakthrough person, porque el padre era un tipo de persona que irrumpía para otras personas to go to a higher level than he could have ever achieved on his own. y a través de su acción permitía que esa persona alcanzara nuevos niveles que jamás había conocido. So let me make 4 statements. Así que voy a decir 4 declaraciones. Put these in your notes. Ponga esto en sus notas. You can call these breakthrough thoughts. Puede llamar esto pensamientos de irrumpimiento. Estamos destruyendo el español. Yeah, but we got it. They got it. Number 1, Número 1. breakthroughs usually begin with the leader. Irrumpimientos normalmente comienzan con el líder. ¿Qué otra palabra puede mejorarle? ¿Verdad que no? No, pionero no da la misma palabra. Ya está, vamos. Go. I'm breaking through for you. An example. Un ejemplo. There were 10 Old Testament revivals. En el Antiguo Testamento vemos 10 avivamientos principales. All of the Old Testament revivals Todos los avivamientos began when the leader first repented. comenzaron cuando el líder se arrepintió. In other words, the leader did something that allowed the breakthrough to happen for himself and for his people. En otras palabras, el líder hizo algo que permitió que el avivamiento irrumpiera porque el líder hizo algo para que eso sucediera. Number 2, Número 2. breakthroughs allow us to go to higher ground. Higher level. El irrumpimiento permite que vayamos a un nivel más alto. In other words, when we have a breakthrough, Es decir, cuando tenemos un irrumpir, we'll live on a higher level than we ever had before. viviremos en un nivel mucho más alto que jamás hayamos tenido antes. An example is David. El ejemplo es David. Remember when he took on Goliath? ¿Se acuerda cuando David se enfrentó a Goliat? What gave him the courage to do so? ¿Qué fue lo que le dio el valor de hacerlo? He said, I killed a lion, Dijo, maté un león, I killed a bear, maté un oso, now bring on the big boy. tráiganme a Goliat. His ability to face Goliath was based on previous breakthroughs in smaller areas. Su habilidad de enfrentarse a Goliat tuvo que ver con irrumpimientos personales que tuvo en áreas más pequeñas anteriormente. Statement 3. Frase número 3. Oh, Dios. Breakthroughs occur when people do 3 things. Logramos irrumpir cuando las personas hacen 3 cosas. When they first of all hurt enough that they have to. Primeramente, cuando la gente duele lo suficiente como para requerir que irrumpan a algo nuevo. For example, the prodigal son, he hurt so much in the pig pen, he said, I've got to go home. Ejemplo, el hijo pródigo dolió tanto cuando estaba allá con los cerdos que eso lo llevó a un irrumpimiento. Dijo, me tengo que ir a la casa. Irrumpió en una nueva manera de pensar. Number 2, when they learn enough Cuando aprenden lo suficiente that they want to. que quieren cambiar. In other words, when he came home to his dad,
En otras palabras, cuando llegó He a casa realized al that padre, he realized he wasn't going to be a servant, he was going to be a son. reconoció que no iba a ser siervo, que iba a ser hijo. And thirdly, when they receive enough that they're able to. Y número 3, cuando reciban lo suficiente para poder When you cambiar. receive the robe, when you receive the ring, when you receive the sandals, Ejemplo, recibió la ropa nueva, las sandalias, it el all, anillo. it all signified that he was a son. Todo eso irrumpió en que él entendió que era hijo. The final thought about breakthrough, number 4. El último pensamiento sobre irrumpir. Let's get it done. Number 4, you can become a breakthrough person. Usted se puede convertir en una persona irrumpidora. And there are 3 things you must do to be a breakthrough person. Y hay 3 cosas para que usted sea una persona que provoque irrumpir en otras personas. It's just, yeah, they're just like waiting for what? I think we'll get a breakthrough. I think we got it. Number 1, Número 1, be vulnerable. sea usted vulnerable. In other words, En otras palabras, say, I need God to make up the difference in my life. diga usted, yo necesito a Dios. Every successful leader Cada líder de éxito continually comes to the place continuamente llega al lugar of realizing that without God it is impossible to go to the next level. que dice, sin Dios es imposible llegar al siguiente nivel. Amen? Amén. Second thing is to be humble. La segunda cosa es ser humilde. And by this humility, here's what I mean. Y con esta palabra humildad quiero decir lo siguiente. You say to God, I don't care who gets the credit. Usted le está diciendo a Dios, a mí no me importa a quién le dan el crédito. It's okay for somebody else on the team to get the credit for what I've done. It doesn't matter to me. No importa si le dan el crédito a otro miembro del equipo. And number 3 is be Y transparent. número 3, sea usted transparente. And a transparent person says, Y una persona transparente dice, I will share with others what God is doing in my life. compartiré con otros lo que Dios está haciendo en mi vida. I promise you, if Le you do those prometo lo 3 things, siguiente, si usted hace estas 3 cosas, if you're vulnerable, humble, and transparent, si usted es vulnerable, humilde y transparente, God will use you to not only have breakthroughs in your own life, Dios lo usará a usted para tener irrumpimientos personales, but He will use you to have breakthroughs in other people's lives. pero lo ayudará a usted a causar irrumpimientos para otros. And I'm done with breakthroughs. Y acabamos con irrumpimientos.